introducción al seminario, les queremos comentar que la Plataforma Constitucional Indígena, que es quien está organizando este seminario, es una instancia creada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que reúne el trabajo voluntario de profesoras, profesores y estudiantes de la universidad con los objetivos de apoyar técnicamente las propuestas de las y los constituyentes indígenas, difundir públicamente sus propuestas, articular apoyo y debate internacional a dichas propuestas y sistematizar la memoria de la intervención de las y los constituyentes indígenas en la Convención Constitucional. En esta línea es que hemos organizado este seminario llamado La Constitución Plurinacional, Significados del Estado Plurinacional. Este espacio está marcado en las actividades de extensión que hemos propuesto realizar como plataforma, con el objetivo de difundir y fomentar el debate democrático e informar de la mejor forma sobre el proceso constituyente. Las preguntas que guían esta instancia son: ¿qué significa adoptar la plurinacionalidad en la nueva Constitución? Y ¿cómo sería un Chile plurinacional? Las y los expositores, como mencionó Ignacio, realizarán una presentación inicial. Habrá también una parte de preguntas que podrán realizar a través de los diferentes medios de transmisión por los cuales se está dando este seminario. Y por último, se va a hacer un cierre de conclusiones generales. Las y los asistentes pueden escribir sus preguntas a través del chat de Zoom o también por la transmisión en directo vía YouTube. Ahora sí, presentamos a las y los exponentes. En primer lugar está Jorge Ayapán. Jorge Ayapán Quinteros es mapuche, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, diplomado en Propiedad Intelectual por la Universidad de Chile y es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En el ámbito del derecho indígena, ha desarrollado su faceta académica dictando clases e investigando para diversas universidades, publicando artículos científicos tanto en Chile como en el extranjero, además de publicar columnas de opinión en medios de comunicación. Como abogado, presenta consultoría y representa a comunidades y asociaciones indígenas ante los tribunales de justicia y recientemente, además, ha participado como asesor jurídico en la Convención Constitucional. Luis Jiménez, convencional constituyente, es abogado de la Universidad de Chile y actualmente convencional constituyente en la Convención. Pertenece a las comunidades de Guayatire, de Arica y Parinacota y de Chiapa, Tarapacá. Es asesor de diferentes comunidades indígenas en lo relativo a proyectos extractivos. Durante su carrera se ha especializado en derechos humanos de los pueblos indígenas y del medio ambiente y aboga por un Estado plurinacional, por el derecho a la autodeterminación y por la participación de los pueblos originarios en los distintos órganos del Estado y en el Poder Judicial. Valeria Pacarati, por otro lado, es dirigente de derechos indígenas y sociales, es representante de la Asociación Indígena Rapa Nui Pacarati, posee estudios de posgrados en fortalecimiento de liderazgo de las mujeres indígenas y ha sido parte de la Asamblea de Clanes del pueblo Rapa Nui. Por otro lado, tenemos a Isabel Godoy, que es convencional constituyente, representante del pueblo Coya. Ella pertenece al Consejo Nacional del Pueblo Coya y es presidente de la comunidad Coya Flora. Es curaca de la comunidad Coya Ciudad Normilla. Y por último tenemos a Erika Ñanco, que es diputada, mapuche feminista y la primera mujer mapuche en ocupar el cargo de diputada por el Distrito 23. Oriunda del sector Hualacura, Nueva Imperial, integra las comisiones permanentes de Derechos Humanos y de Pueblos Originarios y Relaciones Exteriores del Congreso. Ahora, para también dar inicio a este seminario, el coordinador del área de gobernanza y de territorio del Programa Nacional por las Naciones Unidas, Felipe Ajenjo, se va a dirigir a ustedes. Así que, Felipe, te damos la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, me voy a darles la bienvenida a este evento de reflexión sobre el Estado plurinacional que está impulsando la Plataforma Constitucional Indígena. Quiero extender un saludo a la distancia a las y los panelistas que nos acompañarán hoy con interesantes exposiciones y de verdad agradecemos mucho la presencia de todas y todos. Como decíamos en un comienzo, la Plataforma Constitucional Indígena es una iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el PNUD, y lo que buscamos con ella es fortalecer la participación, el empoderamiento e involucramiento de los pueblos indígenas de cara al proceso constituyente para que sus demandas, aspiraciones tengan un espacio relevante en el debate de la Convención y se vean reflejadas finalmente en el borrador de texto constitucional. La plataforma ha buscado brindar apoyo y dar difusión al trabajo de las y los constituyentes indígenas como protagonistas del proceso constituyente chileno. Y en ese marco, el compromiso de la plataforma siempre ha sido el de contribuir a que el proceso constituyente sea participativo, sea transparente y sobre todo inclusivo,
porque tenemos el convencimiento de que parte del éxito de este proceso estará dado por el hecho de que se garantice la participación de todas las voces de la sociedad chilena. Desde la plataforma creemos que la reflexión que buscamos generar hoy en esta actividad en torno a la idea de Estado plurinacional, la idea de plurinacionalidad, es en extremo relevante, pero también muy pertinente. Por un lado, es relevante porque sabemos que esta es una demanda muy importante para los pueblos, que lo ha sido por un largo tiempo. Nosotros como Plataforma Constitucional Indígena, aparte de lo que ha hecho el equipo de la plataforma recientemente, es sistematizar más de 250 iniciativas que llegaron a la convención desde comunidades, desde grupos indígenas, y sabemos que gran parte de esas iniciativas, una parte importante, hacía referencia a la plurinacionalidad, ya sea por la incorporación de la idea de plurinacionalidad en la Constitución como principio o como forma que debe tomar el Estado, como un Estado plurinacional. Y lo mismo también nos indica los resultados de la consulta indígena. Sabemos que una demanda muy presente en esa discusión de la consulta indígena es el reconocimiento de la plurinacionalidad en la Constitución. Así que sabemos que esto es muy relevante, que es muy importante tener esta discusión, pero además sabemos también que la semana pasada el Pleno de la Convención aprobó una norma ya que establece que Chile es un Estado plurinacional, y esto ya pasa ahora a ser parte del borrador de nueva Constitución. Esto nos revela la importancia del tema, lo oportuno de este encuentro de conversación y reflexión, donde buscamos entender, conversar y reflexionar acerca del alcance y la significancia de la plurinacionalidad de cara a la propuesta de nueva Constitución. Yo solo quería saludar a todas y todas y desear que tengamos una interesante y fructífera discusión, y no quería cerrar sin felicitar a todas y todos quienes han participado a lo largo de estos meses en el trabajo de la Plataforma Constitucional Indígena, profesores, profesoras, estudiantes y todos los equipos. Por el gran trabajo, la plataforma se ha convertido en un referente para amplificar y dar a conocer la información de lo que está pasando en la convención en relación al tema indígena, y creo que ha hecho un apoyo importante a los escaños reservados y a la comisión también de pueblos indígenas. Quiero agradecer a las y los convencionales de escaños reservados que se han conectado, que se van a conectar y que pueden estar presenciando esto, porque han demostrado mucho valor, mucho compromiso y una gran vocación de trabajo desde el inicio de la Convención Constitucional. Y quisiera cerrar señalando a nombre de la plataforma también que continuamos a su disposición para apoyar en todo aquello que esté a nuestro alcance y en seguir impulsando instancias de reflexión como esta. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por tus palabras. Ahora le damos la palabra al coordinador académico del PCI, el profesor Salvador Millaleo. Mari Compuché. Buenas noches a todos y a todas. Para mí es un placer estar en este seminario, digamos, tan bien organizado, aunque con todas las dificultades que ya nos contaron de nuestros expositores que están sobredemandados, los mismos convencionales, la diputada, en fin, pues, que es parte de este proceso de transformaciones que están ocurriendo. Digamos, hay muchas discusiones sobre los asuntos indígenas, y tiene que ver con este gran proceso donde un país que acostumbrado a mirarse desde un relato instalado desde élites desde el siglo XIX, como un país unitario, un país hecho o construido bajo moldes o pensando, digamos, en los moldes europeos, se piensa o se empieza a pensar a sí mismo como un país radicalmente plural, y donde el concepto de plurinacionalidad tiene una capacidad de transformación que muchos todavía no entienden. Y de hecho parte de esa novedad, digamos, de esa innovación constitucional que está discutiéndose ahora, tiene que ver con el conjunto de mitos e incluso cuestiones manifestamente erróneas, pero que es parte de la discusión pública en la actualidad de qué significa o qué riesgos puede tener la plurinacionalidad. Yo, por mi parte, en debates en semanas anteriores he escuchado de todo, desde, en fin, debilitamiento de política exterior chilena, crisis económica y social, y todo vinculado a la plurinacionalidad. Desde luego, los mitos más antiguos, que son las posibilidades de disolución del Estado, su fragmentación o división. En fin, hay una serie de elementos que muchos asocian negativamente a la plurinacionalidad, pero que no son parte de su núcleo de significado, y sin embargo están presentes ahora en el debate, y a partir de esta, digamos, esta caracterización
se trata de usar a la plurinacionalidad como un elemento de cuestionamiento del proceso constituyente en su conjunto. Entonces, son parte, por cierto, de una sociedad, esto es parte de una sociedad que se está transformando y que en esta transformación hay confrontaciones de ideas y precisamente instancias como esta nos ayudan para hacer un debate de ideas, disolver mitos y apuntar, por cierto, a los riesgos y dificultades reales que significa o que puede significar la plurinacionalidad. La plurinacionalidad no es, en todo caso, un significante vacío en el cual pueda caber cualquier determinación. La plurinacionalidad tiene un núcleo de significado que admite diversas realizaciones y diversas versiones que pueda tener, pero tiene que ver con un desarrollo institucional de un país que reconoce a sus pueblos originarios, digamos. La plurinacionalidad puede tener otro alcance, más allá de los pueblos originarios, pero para los pueblos originarios significa un reconocimiento de su existencia, un reconocimiento de sus derechos colectivos, dentro de los cuales, por cierto, los más importantes o los más discutidos tienen que ver con la tierra, las tierras ancestrales, la restitución de las tierras ancestrales y los recursos naturales, el reconocimiento de sus derechos políticos, su capacidad de autodeterminarse relativamente dentro del contexto del Estado, y sus derechos, por cierto, culturales, o sea, la idea de que existen con culturas diferenciadas y que el Estado tiene que garantizar la integridad de sus culturas, su desarrollo, sus lenguas. Entonces son parte del núcleo de significado que hemos visto precisamente que se ha desplegado en las últimas semanas en los distintos aspectos que se están discutiendo en la Convención Constitucional, muchos de los cuales ya tienen un aseguramiento. Por ejemplo, el caso del concepto principio de plurinacionalidad ya establecido en la definición del Estado aprobado por el Pleno, el plurilingüismo también fue aprobado, los sistemas de justicia indígena en alguna medida han sido aprobados, y ahora estamos frente a dos discusiones todavía pendientes, el tema de la tierra y restitución territorial y el tema de la autonomía territorial e indígena. Pero en fin, son un conjunto de elementos que tienen que aclararse en el debate y por eso son necesarias instancias como esta. Así que celebro, digamos, al equipo que ha hecho posible esta organización y a la asistencia tan concurrida que está teniendo este evento. Así que muchas gracias, Peucayal, y damos paso derechamente a este seminario. Muchas gracias, profesor. Ahora, como bien usted comenta, sin más preámbulos, abrimos el espacio de exposición de cada invitado. Les comentamos que cada panelista tendrá 10 minutos para referirse a las siguientes preguntas. ¿Qué significa adoptar la plurinacionalidad en la nueva Constitución? ¿Y cómo sería un Chile plurinacional? En particular, nos gustaría que abordara los siguientes puntos. En primer lugar, la importancia y las implicancias de que la Constitución reconozca la plurinacionalidad. Por otro lado, los fundamentos de la plurinacionalidad en el texto constitucional. Y por último, la importancia de que Chile se declare como Estado plurinacional. Así que ahora le vamos a dar la palabra a Jorge para que comience su exposición. Almal Compuché, Jorge Ayapán Quinteros, agradecido de la invitación, como decía Salvador, de lo necesario que significa poder discutir la plurinacionalidad, porque más allá de que es un debate que se ha venido institucionalizando de cierta manera, ¿no es cierto?, hace un par de años ya, con amagos de procesos constituyentes como el del 2016, y hoy día nos encontramos frente a una oportunidad histórica sin duda, ¿no es cierto?, de la posibilidad de concretar esto, ¿ya? Me gustaría contextualizar, al menos cómo yo voy entendiendo la plurinacionalidad en base a mi experiencia y cómo se ha ido llevando el debate últimamente. Hoy en la mañana leí una columna de José Rodríguez Elizondo, donde él da una particular explicación de cómo llegó esto de la plurinacionalidad a Chile y concretamente hoy día al debate en la convención. Él en esa columna señala que esto viene de Marx, después por Lenin, ¿no es cierto?, la Unión Soviética, los conflictos nacionalitarios que vinieron después en Europa, y de ahí pasó a Latinoamérica, en particular Ecuador, Bolivia, y después de Bolivia, Evo Morales a Chile, y así llegó a la convención, ¿ya?
él llama esto incluso como distopía contrafactual, ¿ya? Como, de solo leer la frase ya da como un poquito de cosa poder explicarlo, pero yo la considero francamente delirante la columna esta, porque si atendemos a la justificación o fundamento que señala este columnista, ¿no es cierto?, en particular el tema del marxismo, ¿ya? O sea, conectar el marxismo con la plurinacionalidad y con los pueblos indígenas en este caso parece un poco exagerado, porque sabido desde que Marx y el marxismo nunca se involucró o hizo referencia a los pueblos indígenas. Existen excepciones aquí en Latinoamérica, no sé, Juan Carlos Mariátegui, perdón, en Perú, pero en general sabido desde que, ¿no es cierto?, el marxismo corre por una línea distinta, si se quiere, paralela a lo que es la emergencia indígena, sobre todo en Latinoamérica, ¿ya? Ahora, podríamos coincidir en que efectivamente se importó, ¿no es cierto?, el tema de la plurinacionalidad desde Europa, ¿no es cierto?, y hay quienes plantean de manera crítica que los pueblos indígenas en Latinoamérica se valían de esta estrategia nacionalitaria para poder obtener mucho más poder político dentro de sus propios países. Quizás podríamos coincidir en aquello y discutirlo. Sin embargo, la premisa de la que se parte, o de la que parten en general los críticos durante estos días acá en Chile, ¿no es cierto?, que rechazan la plurinacionalidad, tiene que ver con que la plurinacionalidad, como se fue discutiendo o como se discute en Europa, es muy distinta a la plurinacionalidad aplicada a los pueblos indígenas, ¿ya? ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas, por definición, forman parte de un grupo mucho mayor que son los grupos humanos vulnerables, ¿ya? En el lenguaje de derechos humanos, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas conforman, al igual que los menores de edad, los discapacitados, en fin, otra serie de grupos humanos considerados vulnerables, ¿no es cierto?, están también los pueblos indígenas. ¿Qué significa esto? Que sean vulnerables. El denominador común respecto a todos estos grupos es que no tiene que ver con la edad, con el género, el sexo, en fin, tiene que ver con una autonomía disminuida, ¿ya? Ya tanto individual como colectiva. Por ejemplo, en el caso de los discapacitados, una autonomía física; en el caso de los menores de edad, ¿no es cierto?, de la autonomía intelectual. En el caso de nosotros, los pueblos indígenas, corresponde a esa. Y eso tiene un trasfondo histórico por lo demás, ¿no es cierto? Cuando llegaron los invasores a estos territorios, jurídicamente nuestro estatuto fue de personas que tenían una capacidad intelectual inferior y que necesitaban de tutela, etc. Hoy en día eso sigue así, incluso también existen limitaciones de tipo ético hacia nosotros y por ende política, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? De que la autonomía o el debate de plurinacionalidad está estrechado con el tema de la autonomía, en el sentido de que no es posible la secesión o un separatismo tal como se plantea, que es como el escenario más trágico, ¿no es cierto? Como decía el columnista hoy día, esto es la distopía contrafactual, ¿no es cierto?, que todos apuntan a que la plurinacionalidad nos lleva al abismo del separatismo, ¿ya? Nada más alejado de la realidad, porque como vamos a ver, el debate ahí se clausura, ¿ya? En este tema al menos, del separatismo, la secesión, porque si uno apela a los fundamentos de la plurinacionalidad, al menos como se está trabajando en la Convención Constitucional, lo que es la vía chilena, podríamos denominar, hacia la plurinacionalidad, llama la atención de inmediato que se trabaja de manera complementaria, o si se quiere como un binomio, la plurinacionalidad más la interculturalidad, ¿ya? Entonces, si uno atiende a los fundamentos políticos, es posible detectar, ¿no es cierto?, influencia del multiculturalismo,
de la interculturalidad crítica, ¿no es cierto? Y ahí nos acercamos hacia Ecuador y Bolivia, pero considerando también la discusión sobre la forma de Estado, también hay guiño al regionalismo español, y por ahí quizás se confunde esto de que el debate nacionalitario de allá sería el mismo de acá con los pueblos indígenas, cuestión que, como señalé, no es así, ¿ya? Jurídicamente esto tiene un correlato respecto de lo que es la autodeterminación interna, ¿ya? O sea, o el límite de lo posible, como señala el convenio 169 respecto de nosotros los pueblos indígenas, y de los estándares que señala la declaración ONU del año 2007, ¿no es cierto?, en el sentido de que la autodeterminación y la autonomía, en particular la autonomía territorial, ¿no es cierto?, no va a afectar ni la soberanía ni tampoco la integridad territorial del Estado, ¿ya? Entonces, de esa perspectiva, la plurinacionalidad, ¿no es cierto?, ya viene acotada. Y es falso lo que se plantea por parte de estos columnistas, ¿no es cierto?, que en el fondo lo único que quieren es, creo yo, no sé, me imagino al leerlo, es plantear un manto de dudas, ¿no es cierto?, respecto a la población y estas tesis del separatismo, en fin. Ahora, respecto a la importancia de que Chile sea en adelante un país plurinacional, o que la Constitución reconozca la plurinacionalidad, ¿no es cierto?, políticamente un hito que no tiene precedente, obviamente, nunca existió esto, sin perjuicio de que, al menos respecto de nosotros los mapuches, esta conciencia soberana, podemos llamarle así, nunca ha desaparecido. O sea, para bien y para mal, se ha reivindicado esta diferencia en términos nacionalitarios respecto del pueblo chileno, al menos. ¿Ya? Eso nunca ha dejado de ser así, ¿eh? Y existe un montón de documentación. A mí me ha tocado participar en distintas investigaciones donde siempre está presente ese elemento que denomina la conciencia soberana de no saber qué ese es en términos nacionalitarios, ¿no? ¿Ya? O sea, si ese es chileno, si ese es mapuche pehuenche, como me tocó corroborar años atrás en Alto Biobío, en fin. Por lo demás, de facto, y aquí en términos estrictamente jurídicos, ya existía reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, claro, existía, pero considerado como un grupo intermedio, ¿ya? Y ahí están los fallos del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, del año 2000, la literatura, ¿no?, de autores chilenos, donde específicamente llaman a los pueblos indígenas como grupos intermedios, al mismo nivel, por ejemplo, de un centro cultural, de una junta de vecinos, en fin. Por lo demás, no estaba prohibido constitucionalmente, por ejemplo, el ejercicio de la práctica de distintas expresiones culturales, ¿no es cierto? Incluso uno hasta podría apelar a que de parte del Estado existiera promoción respecto a los pueblos indígenas, ¿ya? Se ha comprobado, se ha notado, se ha publicado, ¿no es cierto?, que expresiones como el pluralismo jurídico también estaban ya presentes años atrás, claro, no bajo ese nombre, ni tampoco reconocido oficialmente, pero sí se toleraban, ¿no es cierto? Y otras cuestiones que uno podría decir que, claro, uno estaba integrado como las municipalidades cuando izaban la bandera, o incluso la misma propuesta de escaños reservados que participa en la Convención Constitucional. Sin embargo, que ahora se reconozca la plurinacionalidad dentro de la Convención tiene otro efecto y otra connotación, que es la distribución del poder político, ¿ya? Que eso no existía antes. O sea, como relataba recién, culturalmente podríamos haber convivido, pero políticamente no existía esta posibilidad, ¿no es cierto?, de un reparto equitativo del poder, un reparto adecuado, ¿ya? Si uno revisa las demandas mapuches de la dirigencia política, ¿no es cierto?, de los últimos 30, 40 años, va viendo que coinciden ahora en el borrador de la Constitución, y vamos a ver qué pasa luego con las autonomías y la restitución territorial. Van coincidiendo esas demandas con lo que se ha ido expresando, ¿ya? Me refiero en particular a la representación, ¿no es cierto?,
a través de cuotas o escaños en la estructura estatal y especialmente en los cargos de elección popular. Vamos a ver, ojalá que así ocurra, ¿no es cierto?, también en la aprobación de las autonomías territoriales, como se ha solicitado. Y esperemos también de que se vaya aplicando, así como existe el enfoque de género, tanto en las políticas públicas como, por ejemplo, en los fallos de los tribunales judiciales, también esperemos que se vaya considerando este enfoque plurinacional. Ahora, queda pendiente, eso sí, y con esto quiero ir cerrando, ¿cuáles van a ser los límites de la plurinacionalidad y también de la autonomía? Ayer leía también una columna de un convencional donde comparaba la Convención Constitucional con el Transantiago, ya hacía alusión a las micros amarillas. Y ahí él también se cuestionaba eso, de cuáles iban a ser los límites, porque es el grito que manifiestan todo el reclamo, ¿no es cierto? Así como, paren ya, o sea, ¿hasta dónde va a llegar esto de la plurinacional? De la plurinacionalidad, perdón, ¿ya? Personalmente creo que el límite ya viene dado, como señalé, por la legislación internacional, ¿no es cierto?, respecto de la autodeterminación interna. No es posible sobrepasar eso, al menos como la estructura que se ha ido considerando en la convención, pero al menos yo considero que hay que correr el cerco más allá de lo posible, de lo que quedó después del periodo postdictatorial, ¿no es cierto?, o desde principios de los 90. Hay que correr ese cerco, ¿ya? Ese sería el objetivo, claro. Y ahí hay dos cuestiones con las que tendremos que lidiar los pueblos indígenas. Una es externa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el racismo institucional, que ayer se expresaba en esa columna en el sentido de que las demandas no son genuinas de parte de los pueblos indígenas, sino que vienen impuestas, ya sea por partidos políticos, por otros grupos de presión exterior, y que no serían parte nuestra, y por ende, ¿no es cierto?, vuelven a repetir eso o a cuestionar nuestra autonomía, ya intelectual, ya política, ¿cierto? Y de esa forma ir rechazando estas exigencias de mayor poder político. Y la otra duda o desafío que hay ya tiene que ver con cuestiones internas. Una de ellas es que centró el debate nacionalitario, ¿no es cierto?, y esta cuestión de la plurinacionalidad sin haberlo tenido dentro de los pueblos indígenas por cada pueblo y en conjunto, ¿no es cierto? Quizás por eso también hacia la opinión pública se han ido creando figuras que no corresponden al debate como es. Eso por una parte, ¿no es cierto?, eso que se puede ir solucionando sin duda, pero también hay que reconocer lo que no existió. Y lo otro, ¿a quién va a beneficiar o cómo se va a ejercer esta plurinacionalidad? Porque hasta el momento, ¿no es cierto?, la posibilidad de participación política de los pueblos indígenas ha sido a través de los partidos políticos. Entonces, eso es una opción. Y la otra opción sería de que esta plurinacionalidad, ¿no es cierto?, beneficie o sea administrada, entre comillas, por los mismos pueblos indígenas en beneficio propio. Yo veo ese también como otro desafío hacia el interior del mundo indígena, ¿ya? Con esto termino. Obviamente después quedo a disposición para preguntas o consultas y nada, agradecido de poder compartir con ustedes. Muchas gracias a ti, Jorge, por tu exposición. Ahora le damos la palabra a Valeria. Y ahora Nakorua Tatoa, desde Rapa Nui, les envío un abrazo, agradecida por la invitación. Y bueno, no alcancé mucho a hacer una presentación porque estoy precisamente tratando de reivindicar la educación cívica en Rapa Nui, en los colegios de Rapa Nui. Y una de las particularidades de la educación cívica hoy día tiene algo sumamente claro que me llama la atención cada vez que lo leo. Dice que la educación cívica y el entendimiento en la ciudadanía se desvalorizan cuando estas conductas y la civilidad no se transmiten. Se pierde y se derivan en caos social.
Hace más de 40 años que Chile no tiene educación cívica, por lo tanto, me parece un escenario perfecto para todas las declaraciones que hace la gente hablando de plurinacionalidad y de los pueblos indígenas como carentes de derecho y como inexistentes y algo que cayó desde otro planeta. Eso me demuestra claramente que al no tener educación cívica, Chile tiene hoy día un problema histórico con respecto a la relación de los pueblos indígenas, que si anteriormente por la colonización estaba instaurado y se violaban los derechos, hoy día con mayor razón porque hay un desconocimiento y una ignorancia de todas formas. Contarle, por ejemplo, a la gente nacional de que hay tratados internacionales que vienen desde el año 1942, como los derechos, la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, y que después se transforman en que los derechos de la gente no indígena son derechos sustantivos y los derechos de los pueblos indígenas ya claramente violados y reconocidos por todo el mundo pasan a ser derechos reparatorios. Y quienes los deben reparar son precisamente los que los violaron. En Chile es muy bueno, todos los grandes políticos siempre tienen mucha opinión, me llama mucho la atención porque además creo que cuando se habla de moralidad y de cómo vas a conformar un nuevo país habiendo gente joven que necesita una democracia sólida, real, que no esté vapuleada y que hoy día las redes sociales demuestran, porque es increíble ver personas que han violado derechos humanos, que han violado derechos en general en Chile, se arrogan y rasgan vestiduras hoy día hablando de estas minorías culturales o folclóricas, porque se les olvidó ese papel. Y obviamente van a hablar de la plurinacionalidad de una forma agresiva, con mucho miedo, porque todo lo que tenga que ver con la amplitud de los derechos que se han violado de los pueblos indígenas, obviamente trae mucho susto. La gente no tiene desconocimiento absoluto de que somos naciones preexistentes y que ya teníamos derechos, teníamos gobernanza, teníamos organización, y los grandes entendidos matemáticos dicen que la matemática es perfecta, ¿verdad? Es una ciencia perfecta. Yo tengo 3.000 años de historia y la República de Chile tiene 212. Si metemos 3.212, el resultado es 0 el cociente y es negativo. Si metemos 212 en 3.000 años, tenemos casi 14 veces que nos podríamos equivocar en hacer políticas en común. Rapa Nui y la de Pascua hoy día tiene características que Chile no conoce. Primeramente, en 1888 se anexa, nosotros no nacimos con el territorio chileno. Por lo tanto, la realidad de Rapa Nui no la conocen y siempre creen saberla. Nosotros sí, dentro de las Naciones Unidas, tenemos el decreto 1514, que habla de la descolonización, porque somos un territorio de ultramar. Dificulta que haya gente que conozca la tesis del agua azul, lo que le correspondía a Bélgica en el tiempo que tenía que descolonizar un país del África, ¿no? Y así hablan y no entienden que la plurinacionalidad perfectamente es la necesidad que tiene el Estado del reconocimiento de los derechos de las naciones preexistentes. Se necesita visibilizar la existencia de estas naciones que ya tenían, como digo yo, gobernanza. Es crear un Estado con una transformación de lo monocultural y unitario a que se vayan redistribuyendo los derechos en valores cívicos, derechos sociales, derechos políticos y entre ellos la paridad. Hoy día el desconocimiento de los pueblos indígenas y de los derechos humanos en general provocan esta pérdida de metas, entender que es algo que más bien nos haría como mal, cuando estamos siempre mirando hacia Europa y hacia los países desarrollados, y en ello tenemos a Noruega, por ejemplo, que tiene al pueblo Sami, que ellos entendieron que lo que gastaban en conflictos sociales con el pueblo Sami era mucho más que lo que el pueblo Sami solicitaba en reparación de sus derechos. En algún minuto alguien dijo,
oye, si gastamos esta plata, mejor trabajémoslo de esta forma, y hoy día son un ejemplo, y ellos han recorrido todo el mundo apoyando a estas nuevas mixturas que hay en la plurinacionalidad, que ellos deben llamarle con otro nombre, ¿verdad? Si bien es cierto, me preguntaba un alumno la semana pasada, me decía, plurinacionalidad significa que si viene un colombiano va a tener derecho en nuestra tierra a un pedacito de tierra. Y me dio mucha pena, eso me dice que hace tanta falta la educación cívica en la educación del país para entender que ya habían naciones preexistentes que eran reconocer nuestros derechos políticos, nuestros derechos sociales, nuestros derechos humanos, porque no somos mejores que nadie, tenemos una cosmovisión diferente. Como los turistas siempre nos preguntan acá, dicen, oye, aquí nosotros estamos, la integración, ¿cómo tratan ustedes, no sé, pues la paridad de género? En los pueblos antiguos se tenía clara definición de eso, y hoy día es un mundo que podemos aportar. Podemos aportar mucho en gobernanza, podemos aportar en recursos naturales. Recuerden que nosotros tenemos, la cosmovisión indígena habla del resguardo, habla del resguardo de la naturaleza, porque yo no vivo sin el mar y yo no vivimos sin la tierra no vive sin el mar y yo, somos un conjunto de cosas. Y cuando trabajamos en conjunto tenemos una cosmovisión, podemos hacer políticas públicas en pos del cosmos en general y no destruirlo. Fíjate que todo el mundo habla hoy día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y olvidan la parte principal de la declaración, donde dice, y estos grandes señores que hacen esas columnas grandes y aburren a la gente y usan algunos nombres muy, muy bonitos, dice que afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad, afirmando además que todas las doctrinas políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos, o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional, o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. Eso es precisamente lo que está haciendo la gente que no conoce los derechos de los pueblos indígenas. Eso es lo que 189 países firmaron en el 2007 en la 13ª, en la 107 sesión, en septiembre del 2007 con la declaración, haciéndole un soporte moral a los derechos, al convenio 169 de los derechos de los pueblos indígenas. Hoy día el Estado debe ser plurinacional, porque debe reconocer la preexistencia. Como te decía recién, el orden sí altera el producto, porque si 203.000 quieren meterlo en 212, nos va a resultar que ha sido la relación que en 140 años ha tenido Rapa Nui con el continente, porque se ha querido implementar una política que no tiene que ver con nuestra cosmovisión. Hoy día le comentaba a los chicos, porque hay gente que dice, pero si los Rapa Nui no quieren ser chilenos, no nos han preguntado eso. A mí no me importa ser chilena, porque la soberanía hoy día, la nacionalidad, que es un derecho humano universal a que las personas tengan nacionalidad. Soy chilena, pero en la identidad soy Rapa Nui, soy polinésica, tengo 3.000 años de cultura. Y eso no es si yo quise, eso es, y eso no se va a mover, pero es el Estado de Chile que tiene que entender quién soy. Sí soy parte del Estado, pero tengo mi propia forma de organización y que sería mucho menos conflictiva si nos escucharan desde nosotros. La autonomía y la libre determinación, vuelvo a repetir, si hubiera educación cívica se enterarían que en 1942, cuando la señora Eleanor Roosevelt propone y defiende los derechos humanos universales, inmediatamente nacen los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Y en el artículo 1, que son gemelos ellos, habla de la autonomía y la libre determinación que le pertenece a todos los seres humanos. ¿Qué te quiero decir hoy día? Hace 212 años el mundo no indígena está visualizado en la Constitución. Y hoy día se le dice al mundo no indígena que también debemos estar visualizados en derecho a los pueblos indígenas, y eso es parte de la plurinacionalidad. Reconocer los derechos políticos, civiles y la existencia, que por más que reclamen, somos. Y como dicen por ahí algunos indígenas,
No importa que nos quieran destruir, siempre va a haber uno, porque estamos en territorios indígenas y somos un aporte. Necesitamos la plurinacionalidad, que es una terminología que se utiliza específicamente para el reconocimiento de estos países que nacen en territorios indígenas y que tratan de invisibilizar pueblos ya existentes y que se han ido más bien en conflictos sociales durante mucho tiempo, que gastan mucho dinero. El país gasta mucho dinero en los conflictos sociales hoy día en el territorio de la nación mapuche, cuando ese dinero se podría invertir no es un gasto social, es una inversión social, porque un país que no tiene conflictos sociales tiene un desarrollo más abierto, más amplio. Aquí se denomina mucho entre el comunismo y el marxismo y demagogia, que solo gasta y algunos ganan. Y los que más pierden, y siempre vamos a resistir porque queremos que se nos reconozca. En el Estado-Nación Mapuche tiene un tratado, el segundo tratado de 1842. En el Estado plurinacional debe reconocérsele, porque si no está escrito, van a seguir los conflictos, porque vamos a seguir existiendo y exigiendo nuestros derechos. Es de suma importancia que Chile declare el Estado plurinacional, que se organice, porque si tenemos conocimiento en gobernanza, vamos a tener algunas cosas diferentes, pero eso no significa que en conversación se vayan a bajar conflictos, y te aseguro que Chile pasaría a ser un gran ejemplo con este Estado plurinacional, con 10 naciones que hoy día se reconocen, cada una llena de riquezas, de aporte y de reconocimiento, donde tenemos un país que debemos recuperar porque los recursos naturales son de todos y los podemos manejar, pero desde aquí, desde el conocimiento. Por lo tanto, es de suma importancia que la Constitución hoy día hable del plurinacionalismo, porque existimos, estamos. El pueblo Selknam tiene 10.000 años, yo tengo 3.000, el pueblo nación mapuche tiene muchos años más, y eso habla más bien, si vemos el vaso medio lleno, habla más en positivo que en negativo. De verdad que se ve muy, muy dictatorial que 17 países hayan reconocido a sus pueblos indígenas en Latinoamérica y Chile no lo haga. Y nos gusta siempre decir que son los ingleses de América, pero no están reconociendo desde dónde están basados y de dónde se puede avanzar. Yo esto lo veo como un avance. Cuando se me reconozcan mis derechos, algún día dejarán de ser reparatorios y pasarán a ser sustantivos. Podemos ordenar, podemos resguardar, podemos cooperar, pero contarle a toda la gente que había tratados internacionales de muchísimos años, 1942, 1966, hablaba de la no discriminación, de la existencia de los pueblos indígenas, el convenio 107, 169, o sea, no es algo que despertó ayer. La gente debe saber que existimos y que se ha estado resguardando, y que Chile hace mucho tiempo ha estado violando esos acuerdos, esos tratados internacionales, y no se ve bien porque le hace mal a la sociedad y gastamos mucha más plata que podríamos aportar. Así que es de suma importancia que nuestra Constitución hoy día se declare el Estado, deje de ser unitario, tenga autonomía territorial porque se gastaría menos, y se haría una inversión social que llegara a la gente. Y hoy ya tenemos en la mano una nueva Constitución que va a hablar de un nuevo Chile, y vamos a dejar esta conducta de don Diego Portal en 1833, donde decía que la democracia chilena y la Constitución eran una fémina violable. Siglo XIX, imagínense si él dijera hoy día, y donde el Estado no puede tener más derechos que los habitantes. Hoy día tenemos que invertir la democracia desde el pueblo hacia la gobernanza, y eso bajaría conflictos, y además que dejaría de ser uno de los puntos en Latinoamérica que no han reconocido sus pueblos indígenas y no han hecho políticas de reivindicación, de reparación y de una mejor sociedad para el país. Así que comentarles además que nuestra posición, al participar en la nueva Constitución, en los escaños reservados, Rapa Nui igual se reserva el derecho y la necesidad en algún momento de postular a la descolonización en virtud de todas las promesas incumplidas, del haber tomado el territorio de Rapa Nui y haberlo inscrito como tierra perteneciente al Estado de Chile en el año 1933,
y no haberse respetado el Tratado de Voluntad de 1888, y donde habemos muy pocas personas que en Rapa Nui que estamos en conocimiento de la plurinacionalidad, porque tienen mucho temor que nos sigan engañando, no es que no lo conozcan, sino que apelan a acudir a la descolonización, que yo creo que a lo mejor más adelante se podría hacer, pero hoy día necesitamos que el Estado está en deuda con los pueblos indígenas y debe dar una prueba de fe. Los pueblos indígenas ya hemos dado mucha prueba de fe, hemos entregado muchos recursos naturales, hemos entregado mucho territorio, hemos entregado muchas vidas, hemos escurrido mucha sangre de los indígenas, así que esta vez le toca al Estado y al pueblo no indígena reivindicar los derechos y una nueva sociedad que tiene que ser plurinacional para esto, para que podamos convivir, y así vamos a ser igual que lo que admiran siempre están mirando hacia los países desarrollados ya arreglaron los problemas con sus pueblos indígenas. Eso. Estoy abierta si me quieren hacer alguna pregunta con respecto a la descolonización y las pretensiones del pueblo Rapa Nui en la participación hoy día en los escaños reservados, pero sin abandonar siempre el deseo, primeramente, que se respete el Tratado de Voluntad de 1888, y segundo, siempre dejar abierto el camino a el Comité de la Descolonización, buscando justamente la descolonización del Estado desde 1888. Mauricio. Muchas gracias, Valeria, por tus palabras. Ahora le damos la palabra a Luis Jiménez, quien acaba de conectarse a este seminario. Muchas gracias por su tiempo y le damos la palabra, digo, inmediatamente. Sí, bueno, buenas noches a todas y a todas. Disculpen por el atraso, pero estamos en pleno y aquí agarré un tiempito para conversar. Valoro la discusión que se está dando, uno de los temas más álgidos que estamos contemplando en el debate de la Convención Constituyente, que es ¿qué significa el Estado plurinacional? ¿Es solo un eslogan? ¿Tiene importancias prácticas? Y para definirlo muy simple, el concepto que estamos trabajando acá es que el Estado plurinacional se contrapone al Estado-nación. Sino que en Chile existen varios pueblos o naciones que estábamos aquí antes de Chile mismo y antes del europeo. Por lo tanto, somos pueblos preexistentes y milenarios. Y eso ha sido el fundamento para que en el derecho internacional a los pueblos indígenas originarios nos otorguen la calidad de pueblos titulares de la libre determinación. En otros términos, el Estado plurinacional es un Estado donde conviven en la unidad del Estado distintos pueblos titulares de la libre determinación. ¿Y eso qué implica en la práctica? Que se nos tiene que reconocer nuestra condición jurídica y política. Ya no solo reconocimiento cultural, o sea, usted, pueblo indígena, puede vestirse como quiera, puede hablar como quiera, etcétera, pero usted indígena no puede tomar decisiones. Yo, Estado central, voy a tomar decisiones por usted. Eso es lo que se quiere acabar con el Estado plurinacional, que los pueblos se nos reconozca la posibilidad de tomar decisiones colectivas en pos de nuestro propio modelo de desarrollo. ¿Y qué implica eso en la práctica? Que los pueblos indígenas se nos reconozcan derechos colectivos, pero además que participemos en la vida nacional como pueblos, no como individuos. Y eso se traduce, por ejemplo, en mecanismos de escaños reservados en el Congreso o la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Y lo otro importante, la otra patita, por así decirlo, es que se nos garanticen grados de autonomía territorial. Se puede decir que el corazón del Estado plurinacional es que participemos en la vida política como pueblos y que se nos reconozca grado de autonomía territorial. De tal forma que si hay un Estado plurinacional que no reconozca estos dos elementos, sería un cascarón vacío. Al contrario, si hay estados en otros países que se reconozca grado de autonomía territorial y participación política en la toma de decisiones públicas, ese Estado es plurinacional, a pesar que el nombre no esté, a pesar que no se califique así. Por eso soy de la idea que no solo Bolivia y Ecuador son Estados plurinacionales,
sino también países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, España, China, por ejemplo, Rusia, etcétera, porque ahí a sus pueblos indígenas o a sus minorías nacionales se les reconoce participación política y o grados de autonomía territorial. En el fondo es una nueva manera de convivir en paz y armonía. No quiere decir Estado plurinacional que nos vamos a separar. El pueblo aymara jamás ha estado en esa hipótesis, sino que participar como pueblos y que se nos respete nuestro territorio. Elementos indispensables para seguir sobreviviendo como pueblos y respetar, recuperar y valorar nuestra cosmovisión. Eso es lo que yo quería comentarle y esos son los principios que queremos lograr. Ya se reconoció que Chile es un Estado plurinacional, ya se reconoció la libre determinación y ahora estamos discutiendo cómo todos esos mecanismos que yo les dije, grado de autonomía territorial, escaños reservados, consulta, se traducen en cada uno de los aspectos de la Constitución y en ese debate estamos. No sé si con eso... bueno, ahí preguntan autonomía territorial. Cada país define su modelo de autonomías. En Chile estamos avanzando de un estadio centralista a un estado regional. Yo, por lo menos en el caso aymara, grado de autonomía territorial significa que dentro de los territorios ancestrales podamos tomar decisiones para nuestro desarrollo cultural, espiritual, cosmovisional y que se nos otorguen los recursos necesarios para ello. Sería como una especie de paralelo a las comunas autónomas, por lo menos tratándose del caso aymara. Y es importante porque, por ejemplo, la ley indígena consagra que al pueblo aymara y a los pueblos del norte se les tiene que adoptar políticas para repoblar, pero como son decisiones del gobierno central de Santiago, no se ha hecho nada. Con el Estado plurinacional, con el Estado regional, con los grados de autonomía territorial, creemos que esta decisión tenemos que ser copartícipe y así lograr el repoblamiento y otras decisiones importantes para nuestro pueblo. Eso. Muchas gracias, convencional Luis. Agradecemos las palabras de los tres invitados que hemos tenido hasta este momento. Pero por ahora vamos a dar espacio a las preguntas del público. Han llegado varias preguntas, pero una que sintetiza de cierta forma la inquietud de muchas y muchos es cuáles serían las implicancias de un Estado plurinacional en la práctica, específicamente en el ámbito jurídico de la vida social en nuestro país. Sobre esta pregunta la responderán todas y todos también, y vamos a partir con Jorge, quien fue el primer expositor. A ver, la plurinacionalidad en la práctica, como hay que tener en consideración lo que decía Luis, por ejemplo, ¿ya? De que conviven distintas naciones, pueblos y naciones dentro de Chile. Unas preexistentes, luego vino, ¿no es cierto?, la conformación de la nación chilena. A todos, o a nosotros y a la mayoría, ¿no es cierto?, y se nos formó, ¿no es cierto?, con esta idea de que era solo una nación, un solo pueblo, una sola cultura, ¿ya? Pero luego fuimos entendiendo, ¿no es cierto?, de que eso no era así, surgieron los debates por la historia, y estamos en lo que estamos precisamente por eso, ¿ya? O sea, hay distintas naciones y pueblos que conviven dentro de un mismo territorio, con distintas exigencias, con distintas realidades, ¿ya? Y eso es lo que se quiere plasmar en esta nueva constitución. Lógicamente, aunados bajo un mismo territorio, bajo una unidad nacional. Quizás pueda servir años atrás, yo en el proceso constituyente anterior del año 2016, yo trataba de ejemplificar con la selección chilena de fútbol, ¿ya? Porque en una selección chilena, ¿no es cierto?, hay un propósito común, sin perjuicio de que convergen distintos equipos, distintos seleccionados, muchos de ellos rivales, unos equipos más chicos, unos equipos más grandes, pero lo importante es que hay un objetivo común, ¿ya? Si eso lo llevamos al plano político de la plurinacionalidad, en este caso, así debiera funcionar, ¿ya? ¿Y cómo?
por ejemplo, que en determinados territorios se pueda hablar el idioma del pueblo que habita ese territorio, de manera oficial, obviamente, ¿ya? Que determinados territorios puedan ser administrados por esos pueblos sin exclusión de las personas no indígenas que viven ahí, porque hay que entender de que la convivencia no significa, perdón, la plurinacionalidad no significa que esta convivencia va a llevar ni al separatismo, como dije en un principio, ni tampoco a expulsar a la gente no indígena de los territorios que de cierta manera van a tener más control de parte de los pueblos indígenas, ¿no? Simplemente se trata de empoderar en ciertos aspectos porque tampoco son todos, ¿no? O sea, por ejemplo, el pluralismo jurídico, los pueblos indígenas van a tener la posibilidad de administrar justicia, pero no respecto de todos los casos que administran los tribunales chilenos, por ejemplo, ¿ya? Determinados aspectos. Las autonomías territoriales es lo mismo, van a tener poder sobre ciertas decisiones, ciertas competencias, pero no van a ser todas, ¿ya? Se supone que son las más pertinentes a los pueblos indígenas, dependiendo también de cada pueblo indígena, pero en definitiva, ¿a qué apunta esto? A un mejor reparto del poder. Evidentemente, en términos prácticos, siempre va a haber, al margen de la prédica de la igualdad, ¿no es cierto?, entre las distintas naciones, los distintos pueblos, hay una nación que es dominante y que va a predominar, que es la nación chilena, ¿ya? Pero eso no significa que va a haber exclusión ni en la convivencia ni tampoco en las decisiones políticas. Siempre van a ser mancomunadas, pero con la diferencia de que esta vez, a diferencia de lo que viene ocurriendo hace 200 años, los pueblos indígenas van a tener una participación que va a estar relevada por esta asignación de mayores cuotas de poder. De esa manera podríamos explicarlo más concretamente. Gracias, Jorge. Valeria, te damos la palabra a ti. Primeramente, fíjate que yo lo miro porque nosotros en Rapa Nui, por la distancia, 3.700 kilómetros del lugar más cercano, 5 horas de vuelo y 7 días en barco, hemos tenido que practicar la plurinacionalidad hace mucho rato. En el año 2007 se hace una reforma constitucional y se habla del artículo 126 bis, que también toma en conjunto a Juan Fernández, porque se llama territorio especial porque somos ultramar, no porque se tengan pueblos indígenas, pero ya hemos practicado la gobernanza plurinacional. Hoy día necesitaríamos con la autonomía territorial las necesidades precisas para el desarrollo de cada territorio. Lo podríamos explicar, por ejemplo, el Servicio Agrícola y Ganadero tiene una normativa nacional de cierta cantidad de metrajes de un territorio para hacer una subdivisión. La isla tiene 162 kilómetros cuadrados. Si nosotros cumpliéramos esa ley nacional, entre 3 personas serían los dueños de la isla y se me acabó la isla. Por lo tanto, eso sería un reglamento nacional que debiese aterrizarlo con pertinencia y pertenencia local para hacer esa gobernanza, pero con la realidad que tiene Rapa Nui y hacer el mismo sentido espíritu de la ley que habla de esta subdivisión, pero con la realidad efectiva de Rapa Nui. Hoy día todo el mundo se vuelve loco en el continente porque creo que está a 4.000 pesos el litro de aceite. Bueno, les comento que hace 10 años que yo pago eso por el litro de aceite. Hace muchos años que pago 4.000 y tantos pesos del kilo de pan. Y el sueldo mínimo en Rapa Nui debe ser sobre 600.000 pesos, de hace muchísimos años. Entonces eso te habla de que hay una invisibilización de las necesidades y eso en política pública ejecutada tendría menor gasto y mayor resultado en una gobernanza con pertinencia y pertenencia, viendo las necesidades que tenemos, cómo podemos aportar con los recursos que nosotros tenemos versus los que se necesitan para revisarnos. Veía una pregunta sobre los colegios. Efectivamente, Lamien hablaba de poder hablar su lengua.
aparte que eso es un derecho, sí se podría hacer, como todo el mundo habla inglés en varios lugares, también en este lugar recibiendo a la gente de afuera que se fuera a todo nivel se enseñara a hablar Rapa Nui en este caso, y los gastos en autonomía territorial, las instituciones que están aquí, que son alrededor de 36, podrían tener el gasto visibilizado desde el territorio, porque mirándolo desde afuera, personas que ni siquiera han venido a Rapa Nui en algún minuto, dictaminan leyes sin conocerlas, y supongo que lo mismo pasa inclusive ni siquiera a los pueblos indígenas. Yo creo que les sucede en las ciudades que están un poquitito más allá de Santiago y un poquitito más arriba de Valparaíso, del Congreso, porque la centralización hoy día en el Estado unitario ha sido dinamitante para las regiones y para los pueblos indígenas. Las autonomías territoriales, de acuerdo a las necesidades de cada lugar, tendrían una mejor inversión, podrías supervisarlas desde más cerca y ver los resultados más rápidos, y poder fiscalizarlas, digamos, en terreno. Yo creo que para nosotros sería muy fácil, y yo creo que es más fácil de lo que la gente cree. Lo que sí, un Estado paternalista le cuesta mucho delegar. Todo se cree, y hoy día está archidemostrado, que con todo ese resguardo de platas fiscales que han habido por años en el Estado, se han filtrado grandes robos últimamente, que lo hemos visto, no es una idea, está comprobado, y con estos salvaguardas que habían para todo Chile, se los filtraron igual. Si hubiese un salvaguardo de estas inversiones políticas sociales, de acuerdo a cada territorio, sería más fácil de rendir las cuentas y de que resultaran. Por lo tanto, no se asusten, es más fácil, cada territorio sabe cómo se debe administrar. El problema que el centro debe soltar y delegar en confianza, con pertenencia y pertinencia, que los que viven en los territorios conocemos la realidad mejor que nadie, y eso haría un gran país plurinacional con menor gasto, con mayor eficacia en lo social, en lo legal y en vías de educación también. Así que creo que se puede lograr. En Rapa Nui estamos organizados. Recuerden que tenemos 3.000 años de gobernanza, así que lo podemos hacer en conjunto. Queremos trabajar en conjunto, podemos hacerlo, y creo que cada región y cada pueblo indígena también tiene su fórmula, y que nos pidan cuentas anualmente para ir demostrando gastos versus desarrollo e inversión social, y se darían cuenta que siempre serían los resultados en más y no serían en menos. Muchas gracias, Valeria. Ahora le damos la palabra al convencional Luis. Me quisiera agregar una pequeña pregunta, ahí si es que los otros también se pueden sumar, que es, como también en la práctica, cómo se traduce la plurinacionalidad y el pluralismo jurídico a instituciones tan importantes como lo son las educativas, dígase colegios y liceos. Adelante, Luis. Sí, es interesante la última pregunta. Yo creo que podemos diseñar, pensar en instituciones como el pluralismo jurídico, los grados de autonomía territorial, los escaños reservados, la consulta, pero la gran transformación, lo que realmente va a generar un Chile plurinacional, va a ser la educación, para eliminar los estereotipos que aún persisten sobre los pueblos indígenas originarios. Creo que es importante resaltar la labor de nuestros yatichiris, nuestros sabios, nuestros amautas, en la labor educativa, que también están siendo discriminados actualmente, puesto que a pesar de tener todas las competencias en la comunidad para ejercer la enseñanza, al no tener muchas veces títulos profesionales o técnicos, no se les reconoce dichos saberes. Y eso ha causado que, a pesar del fomento del modelo educativo para recuperar el idioma y nuestra cultura, al no contratar a los especialistas, queda como en nada. Entonces, yo creo que ahí hay una gran labor de parte del Estado de reconocer que no por tener un título profesional, nuestros sabios, amautas, yatichiris tienen ese conocimiento que se traspasa de generación en generación,
y que también debe ser tomado en cuenta. Con ese cambio en el pensamiento, yo creo que podemos ir avanzando mucho más en los mecanismos del Estado plurinacional, porque lo que ha pasado en la convención, que algunos convencionales, incluso los sectores progresistas, han rechazado algunas normas para pueblos indígenas, pero entiendo yo que no lo hacen de mala fe, sino más que nada de la ignorancia. Cada uno es hijo de su tiempo y algunos están imbuidos en los estereotipos que antes o incluso hoy se mantienen contra los pueblos. Nosotros hemos tenido que hacer un gran trabajo de pedagogía, por ejemplo, explicar que la propiedad sobre los territorios o los territorios no es propiedad privada, es una manera de garantizar los usos consuetudinarios que teníamos sobre los pastizales, las vegas y bofedales, y como no es propiedad privada, no es que esto sea mío y excluya a los demás. Como sabrán las comunidades, muchas de estas zonas de pastoreo eran comunitarios. A veces tocaba una comunidad, a veces a otra, y así había reciprocidad y armonía. Todas estas diferentes maneras de actuar en el mundo ha costado explicar, ha faltado mayor educación, mayor voluntad, pero bueno, aquí esperamos dar el primer paso y que posteriormente, con todas las políticas públicas que vengan con las nuevas instituciones, se avance en una verdadera plurinacionalidad y pluriculturalidad en el ámbito educativo. Eso como podría señalar. Y oye, agradecer. Hay muchas consultas que yo quisiera responder, pero me están llamando ahora para volver a entrar al pleno, así que voy a tener que despedir. Igual agradecer la invitación, el cariño afectuoso. Esta semana tenemos pleno, pero igual, y harto ánimo que estos debates se requieren. Así que un saludo a todos los que nos escuchan, como decimos en el idioma aymara, Yuspagan. Muchísimas gracias, Convencional Luis, por tu participación y por tu tiempo. Ahora vamos a hacer una última pregunta, o sea, una última ronda de preguntas por honor al tiempo. La primera, o sea, la pregunta para ti, Jorge, bueno, la pregunta para ambos, la verdad, es que la mayoría de los chilenos somos mestizos. Tenemos mayores o menores proporciones de etnia originaria, principalmente mapuche. ¿Cómo entramos entonces los mestizos en el concepto de plurinacional que entiendo se implementaría para pueblos originarios que se autodefinen como tales? Y además, personalmente para ti, Jorge, también llegó la pregunta sobre si podrías elaborar un poco sobre los límites a los derechos indígenas que establecen los convenios internacionales a los que te referiste en tu presentación. Ya, primero respecto al mestizaje, eso tiene que ver con una pregunta básica, ¿no es cierto?, esencial, que es ¿para qué autodefinirse o considerarse indígena? Porque, sin perjuicio del racismo, ¿no es cierto?, porque algunos se nos identifica como indígenas por nuestro apellido, otras personas por el fenotipo, ¿no es cierto?, y que por lo demás es una categoría que se creó mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, para generalizar a las poblaciones, o a los pueblos que ya existían, en fin. Al margen del racismo, ¿no es cierto?, a nadie se obliga a ser indígena, ¿ya? O sea, el ser indígena tiene que ver con la autoadscripción, ¿no es cierto?, al pueblo y el compromiso que uno tenga con su pueblo, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo perfectamente podría no ser indígena y vivir con la nacionalidad chilena, y incluso si quiero ir más allá, podría hasta maquillar mi apellido, ¿no es cierto?, y no me olvido de ser indígena, ¿ya? Pero no, desde que tengo conciencia, ¿no es cierto?, al menos así lo he reivindicado, y siempre he estado vinculado, ¿no es cierto?, a este mundo. Ahora, obviamente que hay personas que, como plantean ahí la pregunta, son consideradas mestizas, entre comillas, ¿ya? Me imagino que es un concepto ya más bien de tipo antropológico, si se quiere, social, pero no genético, ¿ya? Para no entrar como en el problema del tema de la raza, ¿ya? En el fondo es eso, o sea, la vinculación o la plurinacionalidad afecta a todos los habitantes de este territorio, ¿ya?
Eso es innegable, sea que se autoidentifiquen como indígenas, sea que participen en política, no participen en política, que se definan como solamente chilenos, en fin, a todo el mundo va a afectar, a todos los habitantes de este territorio va a afectar la plurinacionalidad, ¿no es cierto?, como hoy día afecta la legislación que existe y que no es considerada plurinacional, ¿ya? Entonces, no es que vayan a estar excluidos, ¿ya? No es que las personas que no son consideradas indígenas van a estar excluidos, al contrario, ¿no es cierto? Vamos a convivir todos en un plano de igualdad. Vuelvo a insistir, hay naciones que tienen preeminencia, en particular la nación chilena, que es donde cabrían todas estas personas que se consideran como no indígenas e incluso las personas que se consideran como mestizas, ¿ya? O sea, no se puede rechazar el argumento de la plurinacionalidad solamente porque existen otras personas mestizas que estarían siendo excluidas en relación a las demandas de los pueblos indígenas. Eso no tiene mayor sentido porque existe la opción, no es tan fácil por lo demás, ¿no es cierto? Porque hay personas, si bien que se aprovechan y se autoidentifican como indígenas para percibir ciertos beneficios, que sea una beca o un subsidio, en fin, bueno, cada una sabrá lo que hace. Pero hacia el interior del pueblo indígena también se sabe quiénes son y quiénes participan, ¿ya? Entonces no es tan fácil eso. O sea, rechazar, insisto, esto por pensar de que se están estableciendo privilegios hacia los pueblos indígenas y que quedarían excluidos otras personas que tienen o sangre o ascendencia indígena, no es un argumento que tenga cabida en este caso, ¿ya? Muchas gracias, Jorge. Perdón, me olvidé la otra pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta que había? Si podrías elaborar un poco sobre los límites a los derechos indígenas que establecen los convenios internacionales. Ya. Cuando se generó a principios del siglo XX, en el ámbito de la legislación internacional, este concepto, esta figura del indígena, ¿ya? Fue siempre pensando, ¿no es cierto?, en esta parte de la población que era considerada, y todavía sigue siendo considerada, los más pobres entre los pobres, ¿ya? O sea, dentro del derecho internacional los orígenes están en la legislación del trabajo, precisamente porque dentro de la fuerza de trabajo a nivel internacional, los más perjudicados siempre eran los pueblos indígenas. Incluso uno podría trazar hasta más atrás, ¿no es cierto?, con el tema de la encomienda y la regulación del trabajo, todo eso, pero durante el siglo XX, la figura del indígena y del pueblo indígena, ¿no es cierto?, se generó en este contexto donde estamos hablando de un grupo vulnerable, ¿ya? Hoy día sí se conoce dentro de la legislación internacional sobre derechos humanos, ¿no es cierto?, a determinados grupos vulnerables, ¿ya? Se supone que todos los seres humanos somos vulnerables, pero como les decía antes, existen criterios que le asignan vulnerabilidad porque, por ejemplo, no tienen su capacidad física completa o porque no tienen su capacidad intelectual completa, el caso nuestro, ¿ya? Luego, ¿eso en qué repercute? En la autonomía. O sea, esas personas, al ser vulnerables, no tienen una autonomía completa y por ende no podrían alcanzar el desarrollo y la autonomía que tienen el resto de las personas no indígenas. Ese es el límite que impone la legislación. Y eso está radicado o expresado, o si se quiere, está positivado en la legislación, por ejemplo, como el convenio 169, cuando habla de que la autodeterminación de los pueblos indígenas será en la medida de lo posible, ¿ya? Eso está en la legislación. Lo mismo en otro instrumento trascendente como el convenio ONU del año 2007, donde expresamente, si bien se reconoce el derecho a la autodeterminación, a través del texto, ¿no es cierto?, aparecen las normas que van limitando esto, que dicen que si bien se puede ejercer la autodeterminación, va a ser en ciertos aspectos. O sea, no es la misma autodeterminación que tiene un pueblo que sea considerado no indígena, ¿ya? Porque siempre la autodeterminación de los pueblos indígenas va a ser dentro del marco del territorio nacional, sin la posibilidad de secesión o separatismo, y solamente respecto de ciertas competencias, no todas las que tiene asignado el Estado en general. Muchas gracias, Jorge. Ahora le damos la palabra a Valeria.
Y sumada a esta pregunta principal, digamos, sobre el asunto del mestizaje, quisiera agregar también una pregunta que surgió en el chat del seminario, que es ¿cómo quedaría la situación de los recursos naturales y su protección en territorios indígenas con la plurinacionalidad? Bien, te dejo la palabra, Valeria. Mestizaje. ¿Qué es mestizaje? En los países desarrollados, antropológicamente hablando, el mestizaje no tiene mayor significado, ¿verdad? En los pueblos ancestrales como el de los maoríes, que son los que me reúnen, nosotros venimos somos la misma raza, digamos, de los pueblos polinésicos. Ellos dicen que una sola gota de sangre maorí, eres maorí, ¿verdad? Por lo tanto, ya entraríamos a hilar muy fino del mestizaje. Creo que es una terminología peyorativa muy rasca, que se usa, es un argumento muy rasca y que no tiene solidez, como lo leía adelante. Cualquier argumento que lo propugne aduciendo razones de origen, en este caso si es más o es menos, habla de que son jurídicamente falsas, inválidas, moralmente condenables, y eso es dentro de los 189 países, las Naciones Unidas ya lo dejaron claro. Por lo tanto, mestizaje es una terminología que ya está muy rancia y que no, la verdad es que no lo podría explicar porque ya se explicó en sí misma, ¿verdad? Segundo, como me había muteado, en un minuto me desconecté. Entiendo que si me pudieras repetir la primera pregunta, por favor, porque estaba perdida y más encima estaba muteada. La pregunta era, la mayoría de los chilenos somos mestizos, tenemos mayores o menores proporciones de etnia originaria, principalmente mapuche. ¿Cómo entramos entonces los mestizos en el concepto de plurinacionalidad, que entiendo se implementaría para pueblos originarios que se autodefinen como tales? Ay, perfecto. Lo dije delante, lo que conversé. Durante 212 años, la Constitución chilena ha hablado en generalidad del pueblo chileno. Durante 212 años han estado resguardados los derechos del pueblo criollo, nación chilena. Hoy día solamente se abre un articulado donde dice, es como cuando el matrimonio empiezan a nacer más hijos, ¿verdad? Hoy día, y la libreta de matrimonio tiene otras hojas para ir poniendo el nombre del hijo que van haciendo. Significa que le tenemos que reconocer, porque el niño nuevo tenemos que seguir comprándole ropa, hay que tener otra matrícula, ¿verdad? Hay que comprar otra cama, porque no deja de ser de mi familia y debo extender los derechos que tenían los primeros hijos versus los otros. Por lo tanto, se tendría que ampliar, y no es que ellos, los no indígenas o los mestizos, queden fuera. Hoy día se nos está visibilizando a los que estábamos fuera y teníamos que buscar desde dónde algo y se asemejara a lo que nosotros necesitábamos. Por lo tanto, los derechos de las personas no indígenas están resguardados hoy día en la Constitución. Los que no están resguardados somos nosotros, y hoy día queremos decir que debe haber otra hoja donde aparezcamos nosotros y que tenemos varias cosas que decir, como por ejemplo había una pregunta que los recursos naturales. ¿Creen ustedes que hoy día dentro de la Agenda 2030 estamos siendo denominados como los guardianes de la naturaleza y de los recursos naturales? ¿Creen ustedes que no los compartiríamos, pero de forma equitativa y con tapu, como decimos en Rapa Nui? Porque hay tiempos donde sí puedes usar ciertos recursos y hay otros que debes dejarlos descansar para que no se terminen. Si hay una relación con los recursos naturales, son de los pueblos indígenas, por lo tanto estarían mejor resguardados, mejor administrados. Y recuerden que la característica del indigenismo son los derechos colectivos y no individuales. Por lo tanto, estarían absolutamente invitados a participar de los recursos naturales de forma equitativa, de forma resguardada, visibilizados desde los dueños de los recursos naturales, que hemos subsistido sabiendo que es una necesidad colectiva y que somos familias extensas. Por lo tanto, es solamente abrir una hoja más y decir que los
indígenas, también existimos y tenemos derechos que podemos compartir con las personas que ya están resguardadas en la Constitución actual, pero que la nueva se nos va a reconocer como tal y con las necesidades que tenemos. Es como que en esta familia naciera un hijo con necesidades alimentarias diferentes, veganas, o no sé, hay varias diferencias hoy día donde debemos comprar y debemos alimentar a nuestros hijos de acuerdo a sus necesidades, es lo mismo. La autonomía territorial, la diversificación de los recursos, el resguardo de los recursos naturales, todo seguiría en un estricto orden, entendiendo de los pueblos indígenas que son derechos colectivos y no individuales. Muchas gracias, Valeria. Bueno, primero agradecer la participación de todas y todos ustedes, tanto de los asistentes como de las personas que han expuesto el día de hoy. Quisiéramos pedirle un breve cierre que puedan hacer cada uno de ustedes sobre qué debemos esperar nosotras y nosotros que habitamos este territorio nacional de un nuevo, de un futuro, Estado plurinacional acá en Chile. Mejor convivencia, como decía Luis, y en general los escaños reservados quienes han sido las y los que han defendido, ¿no es cierto?, la plurinacionalidad. Es doloroso y llegamos a esto también por un proceso doloroso, ¿no es cierto?, necesario sin duda, que se había ido postergando, pero ya era hora, ¿no es cierto? Siguiendo con los ejemplos familiares que planteaba Valeria, yo años atrás, para describir esta relación entre los pueblos indígenas y el Estado chileno, también utilizaba, ¿no es cierto?, una referencia a la familia, pero de otra manera, no como la señaló Valeria, porque es mucho más doloroso. O sea, nosotros los pueblos indígenas, si el Estado fuese un padre o una madre, nosotros éramos los hijos, las hijas no reconocidos, ¿ya? Que siempre estuvimos ahí y nunca tuvimos el apellido, por decirlo de alguna manera. Entonces estamos en un proceso doloroso que significa que el Estado, ¿no es cierto?, el padre o la madre, ¿no es cierto?, no reconozca, incluso contra la voluntad de ellos. Y en eso estamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Una mejor convivencia, no es más que eso. O sea, no existe obligación de amarnos porque es imposible, ¿no es cierto? No existe obligación de que esto sea, no sé, el paraíso, no. Pero sí mejorar la convivencia que hasta el momento no ha existido. Y de esa manera los conflictos que hay en distintos territorios van a ir disminuyendo, porque la historia, ¿no es cierto?, y los antecedentes recientes demuestran que, muy por el contrario, si seguimos en esta misma política, ¿no es cierto?, de negacionismo, de racismo, ¿no?, sin empoderar políticamente, porque no basta con empoderar culturalmente, sino que políticamente a los pueblos indígenas, la sociedad no va a avanzar, ¿cierto? La convivencia va a seguir siendo conflictiva y eso nos termina perjudicando a todos. Así que eso se espera de la plurinacionalidad. Muchas gracias, Jorge. ¿Valeria? ¿Qué espero de la plurinacionalidad? La visibilización, como lo explicaba recién, dentro de los estándares internacionales, los derechos de los pueblos indígenas se convirtieron en derechos reparatorios. Por ahí alguien nombró a la gran Irene Daen, una luchadora donde empezaron a manifestar cuáles eran las necesidades de los pueblos indígenas y baja conflicto. De verdad que por ahí nombran a Nueva Zelanda y Estados Unidos como que ya ellos arreglaron su conflicto con los pueblos indígenas. No están así. Nueva Zelanda no es solo un pueblo maorí, hay varios y tienen diferentes formas de relacionarse y de solucionar y están en proceso. Quiere decir que ellos ya partieron, nosotros todavía ni siquiera partimos, estamos en ese proceso hoy día. Y decirle que todo va en positivo, o sea, de hecho, si hoy día es una demanda que tienen los pueblos indígenas, cuando se logre visibilizar la existencia, la preexistencia de cada uno de los 10 pueblos, fíjense que ya va a haber una valla solucionada.
Venimos en la segunda parte, cómo vamos a relacionarnos en las restituciones territoriales, y obviamente va a haber que hacer un nuevo mapeo, una nueva reorganización de todo esto, pero recuerden, nunca desconfíen, porque los pueblos indígenas tenemos derechos colectivos, nunca pensamos en nosotros solos, siempre pensamos en los otros, y en algo muy importante que está dentro de los ensayos y los libros que hicimos para los escaños reservados, que se llama Buen Vivir. Los pueblos indígenas se caracterizan por buscar siempre el buen vivir, y ese buen vivir es parte de la cosmovisión, por lo tanto no es ajeno al que debemos de consensuar en algún minuto para que todos los mestizos, los no mestizos, los no indígenas, los indígenas, los requete contra indígenas, vamos a tener que vivir en un Estado plurinacional con derechos colectivos por un buen vivir, por una preexistencia y seguir, nosotros estamos hechos para seguir avanzando en el tiempo y que no seamos destruidos ni invisibilizados, por lo tanto vamos a ir en cooperación. Estamos acostumbrados a cooperar, hemos sobrevivido plagas, pandemias, guerra, colonización, hambre, genocidio, de todo, y todavía estamos aquí, por lo tanto tenemos algo que decir, tenemos algo que aportar y no tenemos rabia hacia el otro, no tenemos odio, pero sí podemos, hay dolores, que historia, verdad y nuevo trato, tenemos que hacerlo, tenemos que reconocer, tanto que nos gusta mirar afuera, vean lo que hizo Mandela, vamos a cortar el apartheid, pero lo vamos a tener que hacer desde adentro, y es un ejercicio más bien en positivo, y espero que se solucionen muchas cosas en la plurinacionalidad. Primeramente, se visibilicen los derechos de los pueblos indígenas por tantos años, 212 años de constitución que no estamos visibles, o que los pueblos que están en el territorio nacional, que está no en el ultramar, se visibilicen más, y por ende nosotros somos parte de ello, con otra concepción, con otra como visión, nunca mejor que nadie, solo diferente. Y hoy día que está tan de moda en Chile, cuando hablan de la inclusión, es una palabra castellana de uso no indígena, porque los indígenas no conocemos la palabra inclusión porque nunca hacemos exclusión. Así que podemos ser más en positivo, y viva el Chile plurinacional, que le dará un buen ejemplo a los jóvenes de este país para que podamos crecer y ser mejores, y con los recursos naturales que tenemos en Latinoamérica y en la Bayala y en los pueblos indígenas, podemos ser un gran aporte. Imagínate que yo estoy en la mitad del Pacífico, donde tenemos una posición geopolítica que aportamos, y si hiciera en verdad el país lo tomara en cuenta, seríamos una potencia en el Pacífico Sur. Tenemos la tricontinentalidad que Chile no la tiene en otra ubicación, y que deberíamos de asociarnos de buena forma para que la ejecutáramos con una plataforma marítima que es el supermercado del mundo, y sí lo podemos compartir porque somos de derechos colectivos. Así que espero que la plurinacionalidad triunfe, se aprenda de ella, y siempre va a ser más positivo que negativo. Saliendo de donde estamos, todo lo que salgamos va a ser mejor de lo que hay hoy día, porque eso ya está rancio, es del siglo XIX, tenemos que modernizarnos en paz, en armonía y en un nuevo trato. Muchas gracias a ti, Valeria, y a Jorge. Bueno, también agradecemos la participación de todas y todos quienes han asistido a este seminario, y les invitamos también cordialmente a seguir la discusión que se está dando en la Convención Constitucional en este momento. Queremos realizar estos seminarios desde la plataforma, tanto desde la Facultad de Derecho de la Chile como desde la PNUD, para fomentar la información pública de buena fuente y fomentar el debate sano de ideas y posturas que aporten a este proceso democrático que estamos viviendo como país. Es para nosotras y nosotros un gusto haberlos recibido en esta instancia. Queremos agradecer también a los organizadores de este seminario, y también, por último, pedirles que puedan seguir nuestro trabajo
a través de las redes sociales y canales de difusión de la plataforma, y dejar los invitados e invitadas desde ya al siguiente seminario que vamos a estar realizando durante el mes de mayo. Muy pronto estaremos enviándoles una invitación a quienes se inscribieron a esta instancia, y por supuesto queremos contar con cada una y cada uno de ustedes. Así que muchas gracias, y nos estamos viendo. Chaltumay.